Independientemente de dónde se originaron las civilizaciones y religiones, existe la idea predominante de que la muerte no es el fin para nosotros. La creencia, en alguna forma de vida después de la muerte, es casi universalmente aceptada entre las culturas de este mundo. En casi todas las religiones, hay reinos teóricos que reflejan los conceptos cristianos del cielo y el infierno, siendo la moralidad el árbitro de nuestro destino final, todos dependiendo de cómo elegimos vivir nuestras vidas. Y dentro de esos dos reinos opuestos, hay escoltas y emisarios esperando llevar a los difuntos al mundo de los espíritus. En contrapeso a los seres angelicales, hay escritos y dibujos de entidades mucho más malévolas. Criaturas oscuras enviadas por sus amos para reclamar las almas de aquellos que han sido seleccionados para continuar su existencia en un lugar de castigos. Existen innumerables informes sobre las acciones de tales entidades. Testimonios de aquellos que afirman haber sobrevivido a los intentos de sacarlos del mundo de los vivos, de testigos involucrados en experiencias cercanas a la muerte, u otros que han estado presentes durante el fallecimiento de los más queridos para ellos. Y si se puede creer tales relatos, independientemente de su propia interpretación personal del cielo y el infierno, está claro que estos seres son totalmente indiferentes a nuestros deseos. Si son de naturaleza malvada o meros sirvientes de la instrucción de un poder superior, inevitablemente lograrán su objetivo. Los puntos en común en la descripción física de tales seres, a lo largo del tiempo, hacen que las imágenes sean preocupantes, añadiendo credibilidad a los argumentos de que estas entidades siempre se han movido entre nosotros, llevándose a nuestros seres queridos. Características como los ojos rojos brillantes, los cuernos y la piel negra azabache parecen demasiado recurrentes en las diversas culturas para ser una mera coincidencia. Y en ningún otro lugar tales historias son más frecuentes que dentro de los pasillos y habitaciones de innumerables hospitales ubicados en todo el mundo, donde tantas personas se encuentran en una especie de limbo, cuando están en su punto más débil y vulnerable. En esos momentos, es terrible recibir a un visitante que es a la vez inesperado y definitivamente no deseado. A finales de 2019, un hombre de unos 60 años llamado Martín fue internado en un hospital de Morelia para una cirugía cardíaca. Obviamente, debido a la naturaleza de la operación, se le pidió que estuviera hospitalizado durante varios días después del procedimiento para que los médicos pudieran controlar su recuperación. La primera noche después de que se realizara la cirugía, Martín se despertó en su cama de hospital, aturdido, confundido y con bastante dolor. Tardó unos minutos en orientarse y recordar exactamente dónde estaba. Aunque estaba oscuro, tenía una sensación abrumadora de que alguien más estaba con él en la habitación pequeña, y por alguna razón no se sentía seguro o cómodo con esa presencia. Esta sensación era tan fuerte que con el brazo aún entumecido trató de prender la luz y se tropezó con los interruptores junto a su cabeza, hasta que encontró el que encendía las lámparas de noche. Con la luz prendida, comenzó a ver el movimiento en las sombras proyectado contra una pared cercana. En el borde de estas sombras, había un extraño brillo como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. Cuanto más miraba desconcertado, más intenso se volvía este movimiento hasta que algo comenzó a salir de la pared. Martín todavía sentía los efectos de la anestesia, y le resultaba difícil moverse, pero al ver este extraño fenómeno, redobló sus esfuerzos para encontrar el botón de emergencia. Mientras lo presionaba, la sombra se retiró inmediatamente y una enfermera llegó poco después. Ella le creyó lo que él decía que había visto, e hizo una búsqueda en el área que él había indicado. Cuando no encontró nada, lo dejó con algunas palabras de tranquilidad, diciéndole que estaba muy sedado y que esto a veces podía causar alucinaciones. A pesar de la abrumadora ansiedad, la cirugía había pasado factura y no pudo evitar volver a dormirse.
Más tarde esa noche, se despertó con una débil sensación de cosquilleo en la pantorrilla de su pierna derecha. Abriendo los ojos, se horrorizó al ver una mano negra azabache, serpenteando desde debajo de la cama y tocando su pierna con sus dedos delgados y con garras. Gritando de terror, Martín pateó débilmente la mano, que se retiró rápidamente. Con un gran y doloroso esfuerzo, se las arregló para ponerse en una posición sentada y llamó a la enfermera una vez más. Ella se fue después de decirle que no había nada debajo de la cama y que probablemente era solo un mal sueño, pero él estaba tan obsesionado por esta experiencia que se quedó despierto el resto de la noche, solo volviendo a dormir cuando llegó la luz del día. A la noche siguiente, aterrorizado por lo que traería la oscuridad, Martín trató de mantenerse despierto. Pero estaba tan agotado por la cirugía y la neblina de los medicamentos para adormecer el dolor que inevitablemente se quedó dormido. Cuando se despertó más tarde, se encontró en completa oscuridad, pero de nuevo, sintió que alguien estaba cerca, y en la esquina de la habitación, y vio lo que parecía ser un par de ojos rojos, que lo miraban fijamente. A medida que ajustaba su visión, pronto vio el contorno de una figura parada ahí. No podía ver ningún rasgo, aparte de los ojos rojos, que permanecían enfocados en él. De repente, se sintió incapaz de moverse. Mirando hacia el frente de la cama, pudo ver varios pares de manos deformadas que subían desde abajo de la cama, agarrando sus extremidades. Podía sentir su frialdad a través de las sábanas. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, mientras se retorcía para liberarse, hasta que finalmente, sintió algo como un golpe de mazo en su pecho y luego todo se puso negro. Cuando se despertó, era la tarde del día siguiente. Una de las enfermeras le informó que su corazón se había detenido durante la noche y que casi lo pierden. Durante el resto de su estancia, Martín continuó viendo formas oscuras moviéndose dentro de su habitación, pero mantuvieron su distancia y gradualmente dejaron de visitarlo. Rara vez dormía por la noche, constantemente aterrorizado de que pudieran volver. Tan pronto como estuvo lo suficientemente bien, fue dado de alta y nunca volvió a ver esas sombras. Martín nunca había sido particularmente religioso antes de su experiencia, pero él dice que hay un lugar oscuro más allá, al que a veces se llevan a los muertos y a los moribundos, y que se preocupa por lo que verá cuando sea su última parada en esta tierra. La experiencia cercana a la muerte de Jessica. Una historia parecida fue enviada por una chica llamada Jessica, que ingresó a un hospital a mediados de la década de 2000 por un tratamiento médico prolongado. A diferencia de Martín, a Jessica le tocó en una sala con varios pacientes y, como resultado del tratamiento, fue muy difícil que pudiera dormir. Mientras estaba acostada en la cama mirando a su entorno, Jessica de repente había visto un movimiento inesperado hacia el otro extremo de la sala. Con todos los demás pacientes aparentemente dormidos y sin personal médico a la vista, tenía curiosidad por saber qué podría ser este movimiento y miró a través de la oscuridad en un esfuerzo por identificarlo. Al principio, no vio nada. Luego, mientras observaba, una forma delgada de repente se destacó de las sombras y lentamente se abrió paso a través de la habitación. Su contorno estaba borroso, pero podía ver los contornos definidos de una cabeza, brazos y piernas mientras vagaba de un extremo de la sala al otro. Fue una breve visión, pero le molestó lo lenta y deliberadamente que se movía. Era alto, al menos de 2,5 metros de altura. Finalmente, salió por la puerta y bajó por el pasillo, dejando a Jessica aturdida, aterrorizada en silencio. Esa noche no pasó nada más. Pero en los próximos días, comenzó a notar más de estas figuras sombrías moviéndose por el hospital. Los observaba con el rabillo del ojo, viajando por los pasillos del hospital y deslizándose en las habitaciones a través de puertas que solo estaban entreabiertas. Las puertas nunca se movían. Simplemente se deslizaban por la abertura. Sin embargo, el aspecto más perturbador de sus visiones era cuando los observaba vagar por la sala y luego se agachaban a susurrar a la gente en los oídos. Los otros pacientes, médicos y enfermeras aparentemente no podían verlos, ya que no reaccionaban en absoluto a su presencia. Nunca se acercaron a Jessica ni dieron ninguna indicación de que sabían que podía verlos. Una noche, vio a una de estas entidades agachándose sobre el paciente que estaba enfrente, aparentemente susurrándole al oído y en pocos segundos, lloraba y se sentaba en su cama, como si le despertaran de una terrible pesadilla. La sombra se alejó después como si nada a través del pasillo. Jessica solo podía preguntarse qué le estaban susurrando estos seres a estas personas, pero el pensamiento la enfrió hasta los huesos.
Cuando estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital aproximadamente una semana después, compartió sus experiencias con su familia, quien le dijo que lo más probable es que fueran solo efectos secundarios de los medicamentos para el dolor que le habían dado después de su cirugía. Pero ella no estaba de acuerdo, diciendo que, aparte de la falta de sueño, tenía el control total de sus facultades. Los demonios del Hospital de Salamanca. Otro relato que involucra a tales entidades vino de una enfermera anónima que trabajaba en cuidados paliativos en un hospital en Salamanca, Guanajuato. Ella relató también su experiencia en un foro de enfermería y se sorprendió cuando otras enfermeras también relataron que habían escuchado historias similares de sus colegas o que habían experimentado esas cosas ellas también. La autora describió cómo una paciente anciana había sido ingresada a su cuidado y se esperaba que tuviera sus últimos días bajo su cuidado. Era el trabajo de la enfermera asegurarse de que la mujer estuviera lo más cómoda posible durante sus últimos días, pero descubrió que esta señora en particular pasaba muy poco tiempo despierta y, en su lugar, dormía durante largos periodos de tiempo. Una mañana, la enfermera estaba haciendo sus rondas cuando escuchó un grito de dolor que venía de la habitación 2B, en la que el nuevo paciente había estado durmiendo. Se apresuró y abrió la puerta para encontrar al paciente sentado erguido en la cama, murmurando sobre una forma oscura que había tratado de arrastrarla. La enfermera calmó y tranquilizó al paciente lo mejor que pudo. Pero incluso cuando comenzó a relajarse, repitió una y otra vez: «No dejes que la oscuridad me lleve». Se sentó con la señora durante una hora más o menos antes de volver a dormir profundamente. No sabía que esta sería la última vez que vería a la anciana con vida. Varias horas más tarde, había estado tomando un café con otra enfermera, cuando fueron perturbados por el sonido de una alarma cardíaca, y se les dijo en la central de enfermería que la alarma venía de la habitación 2B. Bajando su taza y corriendo a través del pasillo, abrió la puerta para ver una forma oscura junto a la cama del paciente. Lo que parecía ser un brazo, estaba bajando desde lo que parecía ser su torso, con su mano desapareciendo en el pecho de la mujer mayor, donde estaba ubicado su corazón. La enfermera dio un paso atrás aterrorizada, y luego corrió hacia adelante preocupada por su paciente, y en ese momento la forma se disipó rápidamente. Se hicieron intentos de resucitar a la anciana, pero desafortunadamente fue en vano. La enfermera no podía creer lo que había visto cuando entró en la habitación. En su publicación, tuvo la idea de que era una anomalía visual momentánea, pero no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba en marcha, dado el hecho de que su paciente había mencionado la forma oscura antes de su muerte. Cuando habló con sus colegas al respecto, algunos de ellos confirmaron que habían visto figuras similares alrededor del hospicio y, en particular, junto a la cama del paciente o al menos cerca del momento de su muerte. Otros en el foro también comparten esta experiencia, especialmente aquellos que trabajaron en cuidados paliativos. ¿Y bien, qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tu comentario, nos ayuda a seguir mejorando. Y si te gusta el contenido como este, apoyamos y suscríbete, dejando tu like y compartiendo. Y si tienes una historia, envíala al correo que aparece en pantalla, y si es seleccionada, la publicamos de manera animada. Les envío saludos desde México. Esto fue Relatos para no dormir.